Te sientes muy frustrado porque no puedes comunicarte con alguna o algunas personas en ocasiones. El tratar de hablar muy claramente, explicar con las mejores palabras, no va a resolver el problema. Quédate. Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en esta ocasión vamos a darte algunas ideas que pueden ayudarte a entender qué es lo que posiblemente está pasando cuando por más que intentas encontrar la forma de comunicar algo que necesitas o algún cambio que necesitas que alguien haga, lo único que consigues es que las cosas se van enredando, que las conversaciones se ponen como girando en círculos y que esto no llega a ningún lado. ¿Qué es lo que puede estar pasando? En primer lugar, puede haber muy distintos tipos de problemas entre las personas. Algunos de esos problemas se pueden resolver con una mayor o mejor comunicación, pero hay otro tipo de problemas que van a requerir otro tipo de estrategias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando buscamos ser lo más claros posibles, hablar con las palabras que puedan definir mejor lo que esperamos del otro, lo que queremos que cambie, el cómo nos sentimos, lo que nos pasa con alguna situación y parece que no llegamos a ningún lado, lo volvemos a intentar y lo que nos encontramos con la otra persona es una respuesta defensiva, como que nos ataca, nos invalida y esta comunicación nomás no está funcionando. Probablemente se deba no a que no estás hablando claro, no a que tu comunicación no le está quedando lo suficientemente claro, sino a que o no la va a aceptar, es una postura muy diferente a la tuya, tiene otros intereses, hay otras expectativas y este tipo de problemas no es un malentendido. El malentendido sí se va a arreglar cuando hablamos mejor con la otra persona de una forma más clara, cuando nuestra comunicación no es nada confusa y se da porque lo que la otra persona entendió que nosotros queremos de ella o lo que la otra persona entendió que nosotros quisimos decir, realmente es algo que puede aceptar, es algo con lo que está bien, pero no nos había entendido. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando tú te quedas callado por algo que alguien dice, te quedas pensando, el otro puede pensar que te molestó o que hay algo de eso que no te gustó, pero tú realmente nomás estabas pensando acerca de eso. Esa persona te pregunta que si estás enojado, que si hay algo que te molestó en lo que dijo. Tú contestas que no, pero que estás pensando acerca de lo que te dijo. Todo queda más claro para los dos y están de acuerdo en seguir la comunicación o están de acuerdo en que necesitas cierto tiempo. Aquí hay muchísimos problemas que sí se prestan a confusiones, que a lo mejor el otro entendió mal. Ese tipo de problemas sí se pueden arreglar cuando nosotros le damos más información. Cuando tú dices sí, por ejemplo, hacerlo en favor a alguien o acompañarlo a hacer algo, pero en realidad querías decir que no y el otro insiste mucho más en que le vuelvas a acompañar a hacer ese tipo de cosas porque cree que te gustaba, entonces te decides, le explicas claramente o que no tienes tiempo o que esa actividad no te gusta, el otro lo puede entender, entonces ya se resuelve el problema que te estaba causando, digamos, tensión, porque a la otra persona le queda claro lo que tú de verdad querías. Y hay muchas situaciones que se pueden resolver así, pero también hay otras ocasiones en donde lo que de verdad pasa, y esto no solamente va a pasar con personas que son narcisistas o con personas que tienen malas intenciones, esto puede pasarnos con muchos tipos de personas porque no siempre estamos de acuerdo unos con otros, pero este es especialmente difícil cuando la otra persona piensa sacar provecho de ti sin que eso importe, sin que importe mucho el qué efecto va a causar lo que te dice o la decisión que tomen o si eso te va a afectar. Y eso pasa mucho con personas que son más narcisistas. Sin embargo, este tipo de recomendaciones te van a servir para ti en tu comunicación con distintos tipos de personas en donde el verdadero problema no sea que tú no te estás explicando claramente, sino quizá tal vez todo lo contrario. Esa persona y tú no están de acuerdo. Tienen maneras de pensar distintas, expectativas distintas, intereses distintos, gustos distintos. Y mientras más están hablando el uno con el otro, más claro queda que hay una diferencia o en los intereses, en lo que les importa, en su manera de ver las cosas, quieren distintas cosas. Entonces probablemente el otro, mientras más entiende que hay una diferencia y que lo que tú quieres no es lo que quiere, más se puede cerrar en su perspectiva y esto también puede llegar a pasarnos a nosotros. Entonces aquí la comunicación, no importa cuánto dure la conversación, no importa qué tan entusiasmo se le meta a explicar lo que nosotros queremos o cuáles son nuestras razones, esta comunicación más va a dejar claro que aquí hay una diferencia, que aquí hay algo que se llama conflicto
o conflicto de intereses, o conflicto de ideologías, o conflicto de valores, o conflicto porque se tienen distintas perspectivas, incluso distintos gustos y prioridades. Cuando estamos hablando de un desacuerdo, normalmente las dos personas o creen tener la razón, o tienen una parte de la razón, o sus propias razones. Y desde tu punto de vista, probablemente la razón más válida pueda ser la tuya, y la razón más válida desde el punto de vista de la otra persona, la razón más válida puede que sea que esté de su lado. Ahora, mientras más narcisista puede ser una persona, la escala del conflicto que se puede tener ante un desacuerdo puede ser mayor. Las consecuencias que se tienen cuando no estás de acuerdo y el otro con el otro, o cuando el otro no está de acuerdo contigo, pues todavía pueden ser mayores. Entonces aquí la conversación, no importa qué tanto tiempo le inviertas en explicar tu punto y el otro en explicarte su punto, y la conversación va a girar en torno a que el otro te convenza de que tú estás mal, tienes que flexibilizar tu punto de vista, estás en un error o no es lo que les conviene, y a lo mejor de tu lado va a pasar lo mismo. La frustración en estos casos como que se va acumulando y es más difícil flexibilizarnos o que el otro se flexibilice, precisamente porque si la frustración se va acumulando o el enojo se va acumulando, pues entonces se puede recurrir al ataque. Y esto puede escalar muy fácilmente a un estallido, a una explosión, a insultos, a consecuencias, a castigos, a que te retiren el habla y a cosas que no son para nada lo que te hubiera gustado que sucediera, buscando su empatía, buscando el entendimiento o buscando llegar a un acuerdo. Mientras más manipulador o explosivo es alguien, más dificultad vas a tener para que con esta apertura o con estas explicaciones logres lo que tú quieres lograr. Por muchas ganas que tengamos de hablar con alguien, de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa, de los cambios que necesitamos de su parte, de lo que ya no queremos que suceda entre nosotros, o pedir algo que para nosotros es muy importante, pero que el otro no le gusta porque simplemente no quiere eso, se le va a salir de control o va a requerir de ellos algún esfuerzo y un cambio que no están dispuestos a hacer, es importante que consideres en estos casos que no solamente cuenta para el resultado de la comunicación el que tanta necesidad tengas tú de expresar, sino si la otra persona está dispuesta a negociar, a flexibilizarse, a entender, a abrirse a nuevas perspectivas, qué tanta intención tiene, digamos, de solucionar ese problema, y si existen, digamos, todos esos requisitos, hay esa apertura, esa flexibilidad, ese nivel de empatía, incluso dentro de la diferencia, posiblemente sea más fácil o llegar a un acuerdo o hacer una negociación con esa persona, un poco de lo que tú quieres, otro poco de lo que ellos quieren. Y digamos que de esta forma puede ser hablar, puede ser que resuelva tu necesidad de comunicarte. Y que incluso pueda traer algún cambio o la otra persona pueda tener más información de lo que necesitas, le importe y tú veas pues ciertas mejorías o un poquito más de lo que tú necesitas, o por lo menos logres conectar y ser entendido. Si por el contrario estamos con alguien con quien no estamos de acuerdo, a quien le va a implicar un cambio, un esfuerzo, algo de frustración, lo que le vamos a pedir o lo que le vamos a decir, y nosotros vamos a exponer toda esa información, es muy probable que eso que nosotros vamos a decir no solamente no tenga el efecto que nosotros queríamos, sino que además se puede prestar a que se use esa información en nuestra contra. Mientras más vulnerable es esa información o más importante es para nosotros lo que vamos a compartir, más tenemos que observar cómo piensa la persona que se lo vamos a decir, porque si, digamos, hablamos más bien por impulso, por necesidad, pero no prestamos atención en cuál es la actitud de esa persona, en cuál es su apertura, en si de veras estaría abierto a escuchar, o ya está enojado, o está cerrado en su postura, o lo está tomando a ofensa, o simplemente no le interesa negociar nada, no nos quiere escuchar, quiere defender su punto de vista, o se está justificando por cualquier razón. Cuando no prestamos atención, no podemos llegar a ser un poco más estratégicos con lo que queremos decir. Pero no solamente eso, muy probablemente nos vamos a exponer mucho. Esta conversación nos va a cansar, no va a ir para ningún lado, no nos va a servir mucho de desahogo, o lo va a hacer a un costo muy alto porque vamos a tener un mayor conflicto y no va a tener para nada el resultado que nosotros hubiéramos querido. En la comunicación muchas veces lo más importante no es buscar las palabras más claras con las cuales podemos describir lo que sentimos o lo que queremos con la mayor claridad y la menor confusión posible. Un
muy buen porcentaje de la comunicación, tal vez el 70-80% es observar y escuchar. Efectivamente, es empatizar. Y empatizar no significa solamente sentir cómo se siente esa persona, sino también intentar vernos desde el punto de vista que esa persona tiene, desde su forma de pensar, desde sus necesidades, sus prioridades. Es decir, leer qué es lo que está pensando acerca de la situación, acerca de nosotros, acerca de lo que le estamos diciendo, y no nos lo va a permitir el solamente hablar. Esto nos los va a permitir observar y escuchar. También tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que a esa persona le importa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo ve las cosas? ¿Y qué va a significar para esa persona lo que le vamos a pedir o lo que le vamos a decir? No lo que significa solo para nosotros, no el cómo lo sentimos solamente nosotros, sino qué es lo que puede significar para esa persona. Tienes que observar estos 3 puntos antes de empezar la comunicación de algo que sea muy importante para ti, sobre todo cuando crees que esto va a ser un problema. En primer lugar, toma en consideración que no todos los problemas se van a resolver hablando más claro y dando más información y encontrando la mejor manera de darte a entender. Esto no va a ser el remedio para todo tipo de problemas con los demás. Cuando te estás dando cuenta que de hecho el problema es que te estás expresando claramente y que el otro sí te está entendiendo, pero se está enojando, no está de acuerdo, no le conviene, no quiere lo mismo que tú, este es un tipo de problema que es poco probable que se vaya a resolver hablando más y más claro. Incluso si lo notas, este tipo de problemas se pueden poner más críticos hablando más y más claro. Toma en cuenta también el segundo punto, y es que si tú vas a expresar muy claramente qué es lo que esperas de la otra persona, qué es lo que quieres obtener con la comunicación que tienes, y esa persona tiene como intención explotarte, manipularte o usarte, esa comunicación muy clara puede ayudarle a saber cómo manipularte o cómo usarte. Esto le va a resaltar dónde están tus necesidades o tus vulnerabilidades y las puede usar en ese proceso de manipulación, sin que le importe mucho si esto te hace daño en el camino. Es posible que eso le ayude mucho más a saber por dónde meterse para manipularte. Puede ser que compita contigo para lograr eso que tú quieres lograr. Probablemente, si esas son sus intenciones, también puede ser que te obstaculice las cosas, que te lo ponga más difícil o que empieces a tener conflictos por adelantado para bloquearte, para que no puedas obtener eso que tú quieres. Y este enojo, estos conflictos, esas discusiones pueden hacer que te canses y que dejes de hacer cosas que te van a traer eso que tú quieres. Y el tercer punto es que sí es cierto, tienes libertad de expresión, tienes derecho y a veces necesidad de expresarte, de decir lo que te pasa, de buscar conexión, de buscar entendimiento, de expresar una opinión. Pero ese derecho no es una obligación. No quiere decir que en todas las situaciones eso sea lo que a ti te conviene hacer. Por mucha necesidad que tú tengas, si el resultado va a ser que salgas más lastimado, tienes derecho a guardarte ciertas cosas. Porque hay muchas ocasiones en las que no va a traerte nada positivo el exponer tu vulnerabilidad, el decir qué quieres y cómo te sientes, el decir qué es lo que te provocan ciertas cosas. Piensa muy bien qué es lo que quieres de esta comunicación. Lo que quieres es desahogarte y ya. ¿Es esta la persona con la que te conviene desahogarte y ya? ¿O lo que quieres es un cambio? Porque el hecho de que tú tengas mucha necesidad de hablarlo no significa que el otro quiera escucharlo, que te convenga que lo escuche o que eso no vaya a usarse en tu contra. El desahogo, así solamente como explotar y desahogarte, no siempre es el resultado que de verdad quieres. Sobre todo cuando va a tener consecuencias que al final van a venir afectándote más. Por mucho que tú quieras empatía y entendimiento, si la otra persona no tiene esa empatía, no le interesa llegar a un entendimiento, sino controlar la situación, tener poder sobre ti, buscar revancha o mandar, eso no va a funcionar. Si lo que tú quieres es obtener un cambio, persuadir a alguien de algo que crees que es importante para el bienestar de todos o solucionar un problema, muchas veces tanta claridad va a meter incluso más conflicto en la situación y lo que necesitas es aprender a ser más persuasivo y esto requiere una estrategia. Entonces hay que observar muy bien cuál es tu necesidad. ¿Es un mero desahogo con todo y lo que te va a costar? ¿Es un cambio de perspectiva del otro? ¿Es un cambio de conducta? ¿Qué es lo que quieres lograr? Para que tú puedas pensar en la manera más efectiva de lograr eso que tú necesitas. Porque hay que tomar en consideración no solo lo que tú quieres lograr,
no solo lo que tú necesitas, sino cuál es el estado mental y emocional del otro para que eso realmente suceda. Si no, imagínate, le estás dando al otro toda la información de qué te hace sentir mal, de qué es lo que tú quieres, de qué te molesta, de qué te disgusta, de qué te avergüenza, cuando el otro es un manipulador o cuando el otro te puede explotar con eso. Porque si este es el caso y la persona de verdad es así de egoísta y no tiene para nada la intención ni de negociar ni nada, simplemente quiere ganar y salirse con la suya, pues no es extrañar que el resultado de toda esta necesidad de comunicación va a ser que te manipula, que te invalida, que te descalifica, que te avergüenza, que te confunde, que te castiga, que te juzga. Y este es el único resultado posible de una comunicación que el otro simplemente no está dispuesto a aceptar. Sí es bien importante considerar que tu necesidad de comunicación no modifica ni la capacidad de empatía del otro, ni su voluntad, ni su disposición, ni sus ganas de colaborar contigo. Simplemente hay ciertas cosas que a veces nos imaginamos que son así, pero al observar bien nos vamos a dar cuenta. Simplemente a veces hay cosas de nuestra manera de comunicar que nos van a complicar las cosas, o de las expectativas. Simplemente a veces hay cosas de nuestra expectativa acerca del otro, de lo que pensamos acerca de la comunicación, que aquí no van a operar, que no funcionan así. Una de esas creencias es que al otro le importa entender la verdad, cuando la realidad es que muchas veces al otro le importa más demostrar que tiene razón. Y si esto es lo que al otro le está pasando, no importa qué tanto expliques, no importa que tan bien lo hagas, no importa que tanto expongas tus motivos, no importa incluso que tanto demuestres hechos. Esto no va a resolver el problema. Otra cosa que podemos pensar es que todas las personas lo que queremos es ser objetivos, ver las cosas lo más claro posible y sin prejuicio. Y la realidad es que muchas veces las personas, mientras más inmaduros más, pero lo que hacemos es mantener nuestras creencias, nuestra perspectiva y nuestra forma de pensar a pesar de la evidencia que nos dice que estamos en un error, porque nos cuesta cambiar o no queremos. Podemos también cometer el error de pensar que la gente lo que quiere es aprender de la experiencia, entender en qué se equivocó y cambiar su perspectiva o su conducta cuando ve que está en un error. Pero la verdad es que muchas veces la gente, en vez de estar dispuesta a ver en qué se equivocó o ver que cometió un error, porque eso duele y en muchas ocasiones da vergüenza, más bien tendemos a distorsionar las cosas, a justificarnos y a no mover nuestras creencias. De hecho, actuar con prejuicio y mantener ideas equivocadas. Otro punto que podemos estar creyendo de la comunicación, pero que no siempre es así, es que la gente va a estar dispuesta a entender y a aceptar tus razones si tú logras ser lo más claro posible y hablar de la forma más convincente posible. Pero la realidad es que la gente también quiere que tú aceptes y entiendas sus motivos, sus razones, y tú cambies su perspectiva. Y tú seas quien cambia tu perspectiva. Eso es lo que de verdad sucede la mayor parte de las veces. Así que no es de sorprender que en la comunicación más claro no siempre sale mejor. Esta autoexpresión con mucha claridad, sobre todo cuando lo que queremos es que el otro haga algo que no está dispuesto a hacer, que cambie la perspectiva, que cambie su manera de pensar y que vea las cosas más como nosotros, normalmente se va a topar con pared, resistencia, el otro se va a sentir ofendido, manipulado y no sale bien. Esto es importante saberlo porque además no se necesita ser un narcisista para que nos cueste trabajo cambiar las ideas, cambiar la perspectiva o reconocer errores, pero mientras más narcisista e inmaduro es alguien, más dificultad va a tener con esto. A todas las personas nos cuesta mucho trabajo reconocer errores o cambiar nuestras creencias equivocadas acerca de algo o nuestros prejuicios. Y es por esto que cuando la comunicación tiene como objetivo cambiar la perspectiva del otro, su manera de pensar, nos vamos a ir por una vía cansadísima y muy difícil.
sobre todo cuando lo que queremos es que cambie la manera como juzga su propia conducta o cómo se ve a sí mismo, cómo nos ve a nosotros, que reconozca errores, que acepte críticas, cambie una creencia, una forma de pensar que creemos que es equivocada, pero que el otro cree que es correcta. Mientras más alguien se siente presionado para cambiar su manera de pensar o sus intereses por los nuestros, más defensivo se va a poner. A veces los problemas pensamos que son malentendidos, pero en el fondo, no estamos teniendo este problema porque no nos estemos entendiendo, sino al contrario, precisamente porque entre la otra persona y nosotros nos estamos entendiendo bien. Para distinguir si el problema que estamos teniendo es un malentendido o un desacuerdo, considera esto. Primer punto, piénsale. Si explicas más y mejor, la otra persona de verdad va a cambiar su manera de pensar. Si no es así, probablemente no es un malentendido, es un desacuerdo. Segundo punto, si te escucha claramente la otra persona, entiende de verdad lo que quisiste decir, lo que sientes, va a estar más contento con tu postura, va a quedar más conforme y el conflicto se va a acabar. Si no es así, probablemente esto no es un malentendido, es un desacuerdo. Tercer punto, si tú explicas claramente, no queda duda, y la otra persona te explica claramente lo que le pasa, lo que siente, ¿tú vas a cambiar tu perspectiva? Porque si no es así, tampoco se trata de un malentendido, se trata de un desacuerdo. Los malentendidos se resuelven fácil y son de ese tipo de problemas que sí podemos resolver clarificando y hablando mejor. Pero los conflictos más complicados son los desacuerdos, porque precisamente sí nos estamos entendiendo. Si este es el caso, no importa si tú tienes razones muy respetables, muy válidas, muy justificables. No importa eso, el conflicto no va a desaparecer meramente hablando más y más claro. Cuando este tipo de discusiones se prolongan, es muy probable que más bien lo que llegue a pasar, en vez de que la otra persona vaya a flexibilizar su perspectiva y a entender tu situación, es que esto se va a convertir en una lucha cada vez más como por ver quién aguanta más o si explota más y tú le paras a la discusión o dejas de pedir eso que querías. Es más como una lucha de poder en este caso, porque cuando se trata de un desacuerdo, sobre todo mientras más narcisista es una persona, el que tú tengas la razón o que tengas una muy buena razón no va a resolver el conflicto por varias situaciones. Una de las primeras que te tiene que quedar claro es que no siempre una discusión se tiene con el objetivo de discernir cuál es la verdad y las causas verdaderas de las cosas. Es más, ni siquiera de quién tiene las razones más lógicas, las formas más efectivas o las ideas más inteligentes, sino de ver quién manda. Y en este caso esto se va a convertir en una prueba de resistencia. Y olvídate, no siempre la realidad, la verdad o la razón van a hacer que una persona que no está de acuerdo contigo simplemente diga, sí es cierto, tienes razón, perdón, yo estaba equivocado. Y mientras más narcisista es alguien, más va a pasar eso. Prácticamente la realidad, la razón o la verdad no importan. Para una persona que está orientada a tener el control, a tener el poder, a tener la razón, pase lo que pase, todos estos aspectos como el qué tan justo es algo, qué tan verdadero es algo, qué tan equivocado está, no van a importar. Lo que importa es tener la razón, ser quien manda, ser quien tiene el control. Por eso a veces no le encuentras lógica a estas discusiones, pero la tienen. La lógica es mantener el poder, tener la razón, someterte o controlar la situación. Y en estos casos, mira, que tú tengas datos, que tengas grabaciones, que le des información, que le aportes números, datos, fechas, cosas concretas, no va a ser que este conflicto se resuelva, sino el que te rindas, el que aceptes su postura, el que permitas la manipulación o el que lo dejes controlar la situación, porque eso es lo que le interesa. Así que en estos casos, bueno, ni pierdas tu tiempo en estar buscando la verdad o dándole los datos o buscando todo tipo de aclaraciones, porque eso no va a cambiar su perspectiva. Si la evidencia y la verdad respaldan tu punto de vista, el otro va a mantener su punto de vista. Es más posible que invalide tus datos, tus verdades, tus razones o te ataque a ti. Que te quede bien claro, cuando para el otro se trata de ver quién manda y de salirse con la suya, tu verdad no importa. Aquí incluso el engancharte en este tipo de comunicación, dando más datos, más justificaciones, más aclaraciones y más razones, solo te va a enredar. Ten mucho cuidado. Si lo que tú quieres es meramente desahogarte porque estás enojado, frustrado,
crees que tienes razones o incluso tienes tus razones. Tienes que considerar mucho con quién lo estás haciendo. Si es alguien muy narcisista, intentar cambiar su perspectiva es imposible. Buena suerte con el intento, pero eso normalmente no sale bien. No es que no te entienda el otro, no es que no quede claro, es que no le conviene, no le gusta, no lo acepta, no lo quiere. En conversaciones con personas difíciles, este es el primer punto. ¿De verdad no te está entendiendo o estás ante un desacuerdo? En este caso, lo que el otro va a emplear son formas de manipulación, son formas de control, así que por eso no está entrando nada de la información que tú das a la hora de estar teniendo esta conversación. Lo que necesitas es emplear otro tipo de estrategias que hagan más posible que el problema que tú quieres solucionar o lo que quieres lograr se haga. En el próximo video vamos a ver más información al respecto. Si quieres recibir más información de este tipo de temas y de formas como puedes comunicarte en situaciones así de complicadas, quédate en este canal para que recibas más información de todo lo relacionado con conversaciones con personas tóxicas, narcisistas y complicadas para que esto no vuelva un caos tu vida y que puedas lograr lo mejor posible dentro de una situación con alguien, pero teniendo muy en cuenta de qué se trata el problema de la otra persona, cómo piensa, qué es lo que de verdad puedes esperar para que no te desgastes inútilmente y no te expongas a más abuso o más manipulación. Cuídate mucho. Por favor, si te gustó el video, regálame un like y si quieres recibir más información de estos temas, suscríbete al canal. Cualquier sugerencia de video, mándamela a este correo o déjame en la sección de comentarios. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Con cariño, Ana.